¿Es verdad que los meseros ganan súper bien y la gente no lo sabe? ¿Todavía sentía ese fracaso en la mente de que no terminaste la universidad? Hoy todavía lo siento. Él está ahí viendo como dicen, ¡uy! ¡De bacon! ¿Y por qué tan caro? No sabía cómo explicarle y dije, ay, Dios mío, aquí la cagué. Y si tu negocio no está cumpliendo con un propósito, veo bien poco probable que pueda seguir creciendo. Esa mujer y esa niña, al final del día, tenían la misma misión. Es que sus papás estuviesen orgullosos de ella. Yo espero que mis papás estén orgullosos de mí. Bienvenido a Emprendedores Sin Manual, donde conocemos la historia de éxitos de diferentes empresarios y hoy tenemos a una mujer que ha pasado por todas las facetas de vida, desde ser una arquitecta frustrada hasta ser la dueña de negocios más exitosos en Puerto Rico y Juana Díaz. Ustedes saben que Jan es bien exagerado, ¿verdad? Pero me encanta ese intro, gracias. Sobre todo el de arquitecta frustrada. Gracias a ti, Valerie. Oye, Valerie, y antes de empezar, te quiero decir, ¿qué tú piensas de mi camisa? Está fina. Está Fue fina. auspiciado por una super boutique llamado Zafiro. William es un super empresario y quería empezar a auspiciarme con esta marca llamada James Bark. Yo le digo James Bark porque soy un cafre, pero me encanta. Y la calidad me queda brutal y definitivamente ya no me va a ver con las porquerías de camisas de Old Navy. Ay, no diga eso porque a mí me gusta el Navy. A mí me encanta también, pero Zafiro es mejor y mientras él me auspicie, es el mejor, No, la definitivo. mejor ropa. Definitivo. Valerie, vamos a darle para atrás el tiempo y hablar un poquito antes de que tú eras esta súper empresaria que conocemos hoy día a cuando tú eras una arquitecta frustrada estudiando esto en la escuela de la Politécnica. Pues yo comencé, luego de graduarme de la high, en la universidad, en la Politécnica, estudiando arquitectura porque yo quería estudiar diseño de moda, pero en ese momento pues no era posible. So, estuve como 2 años ahí y la realidad del asunto es que perdí mi tiempo. O sea, perdí mi tiempo y el dinero de mis papás en ese entonces. Así que me cambié de universidad como 2 veces y de concentración también, hasta que, o sea, yo no me podía concentrar, yo no podía estudiar, no me gustaba. No te lo puedo describir, pero honestamente como que no hacía clic conmigo. Pero, ¿cómo tú te diste cuenta que tú querías ser arquitecta cuando tú eres alguien difícil de concentrarse en algo y la arquitectura es bien complicado? Yo no sé, yo pensaba que diseño de moda podía ser similar a la arquitectura y que podía empatar, podía crear ahí como que una buena conexión. Pero en ese entonces realmente lo que yo te puedo decir es que yo me sentía como que no tenía rumbo, no sabía para dónde iba. Como a muchos nos pasa. Y después de como la tercera ocasión que cambié de concentración, ahí mis papás me dijeron, mira, Valerie, si tú no quieres estudiar, no estudies, pero entonces tienes que trabajar. Yo me hospedaba por aquí, por cerca de la Politécnica en Rey y me mudé nuevamente para Ponce y empecé a trabajar porque pues tenía que hacer dinero. Pero como que ese tiempo fue bien complejo para mí porque aceptar que yo no pude terminar, o sea, ni un grado asociado, un bachillerato, o sea, no pude terminarlo, o sea, no encontraba cómo hacerlo. Y finalmente, el yo ver que todas mis amistades, o sea, estaban teniendo sus maestrías, sus doctorados, y yo seguía ahí como estancada, fue bien frustrante para mí. Y no tan solo eso, sino como personas cercanas a mí, a veces como de forma burlona, pero para mí no era una burla, porque 16 años después todavía me recuerdo estas cosas. Me decían como que, pues que Valerie se va a quedar viviendo en casa de los papás porque ella lo que va a hacer es para aquí o para llevar. Sí, Eh, burlándose como si tú al trabajar en un fast food eras una porquería de persona. no, y que eso era lo único que yo podía hacer. Y al final del día, o sea, cualquier trabajo honra. Como que no importa lo importante es que tú busques cómo salir adelante. Y, y la realidad es que eso no es tan solo como tú te estás viendo. Es como tú sabes que los demás te están viendo. Y eso fue algo que me afectó mucho mi autoestima durante mucho tiempo. Y que al sol de hoy a lo mejor las personas dicen, pues es un chiste, pero mira cómo todavía yo me puedo recordar de eso. O sea, exactamente como lo dijeron, el día que lo dijeron donde yo estaba. Y no es cool. Oye, y una vez que te drop out de la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues yo empecé a trabajar con mi mamá nuevamente porque cuando yo tenía como 16 años yo trabajaba en verano en una tienda donde ella era gerente. Y ahí, adicional a eso, me conseguí un trabajo en una barra los fines de semana
y trabajaba también en promociones. So, yo tenía como que esas tres cositas pasando. Hasta que abrió Macarronía en Grill en ese entonces en Ponce, solicité, me quedé trabajando en tres lugares a la misma vez hasta que me di cuenta como que podía sobrevivir con uno de los trabajos y me quedé en Macarronía. ¿Y qué posición empezaste ahí? Empecé siendo mesera, mesera de apertura, de esas que tienen que enseñarte cómo coger la bandeja y te tiemblan las manos en tu primera mesa. Ujú. Empecé siendo mesera. Y de ahí poco a poco fui escalando hasta que pues finalmente me transfirieron para P.F. Chang's, porque es la misma compañía, y me subieron a gerente. De gerente fui gerente de piso, gerente de hostess, de bartenders, de meseros, de adiestramiento, executive chef y gerente general. A veces la gente tiene una percepción bien negativa de los meseros. ¿Es verdad que los meseros ganan súper bien y la gente no lo sabe? Es que yo creo que todo depende de dónde estén, pero yo te puedo hablar desde donde yo trabajaba y hacían muy buena propina. Y muchos de ellos se sacaban sus carros, pagaban su apartamento, su espacio, sus viajes, todo con lo que generaban de eso. Y la realidad es que se pueden hacer, si es un buen mesero, que tiene que ser un buen vendedor, se puede hacer muy buena propina. So, tú puedes desarrollar una carrera en esto de ser mesero. Sí, hay personas que se retiran de esto, o sea, aquellos también que son meseros en fine dining, como que sus ahorros los sacaron de ahí y de ahí se retiraron. So, sí, se ¿Y qué puede. entonces tú tenías cuando tú eras mesera que los jefes ejecutivos de allá afuera de Estados Unidos dijeron, Valerie, hay que promoverla a otro puesto? Pues no son de Estados Unidos porque son de acá, es local, es una franquicia. Pero realmente no sabría decirte, yo siempre fui una persona bien organizada, bien determinada y a mí me encantaba trabajar en equipo y todavía me gusta. O sea, como que es parte de para que todo pueda progresar efectivamente. Y al final del día yo tenía muchos deseos de crecer. O sea, yo sabía que, ok, Valerie, no terminaste tus estudios, tú tienes que desarrollarte en algo. So, yo no me has preguntado por Jerry. Tienes que preguntarme, porque ya te iba a decir, después de dejarme de Jerry, me dediqué 100% a aprender sobre el restaurante. Porque inicialmente cuando tú eras mesera ya tú empezaste a salir con Jerry. Sí. Yo conocí a Jerry en Macaroni en el 2011. Y me recuerdo que lo vi de espalda en una gasolinera, que es la que está en Plaza del Caribe. Y yo dije, diablo, ese tipo diablo, se ve bien. Y cuando se viró, como que viré la cara así, hice como que no lo vi. Y después me di cuenta que era el gerente, era uno de los gerentes. Y nada, o sea, no fue rápido, fue como a finales del 2012 que nosotros como que empezamos ya a tener una relación como tal. Él se fue para Mayagüez, para Macarroni de Mayagüez, y en el 2014 fue como que nos dejamos. Ahí estuvimos dejados hasta el 2017. Y ahí tú dijiste, me voy a volver gerente yo de PF No, Chang's. ya yo era gerente cuando yo me dejé de él. Pero ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Ya yo no salía, y yo tenía como 25 años. Yo no salía, yo no jangueaba, yo no bebía, yo no hacía nada y yo dije, me voy a dedicar a aprender, yo quiero crecer en esta compañía, como que realmente esa era mi meta. Y cuando ibas creciendo en esta compañía y ibas teniendo puestos que no era el mínimo, ibas ganando bien, ¿todavía sentías ese fracaso en la mente de que no terminaste la universidad? Hoy todavía lo siento. Wow. Yo siento que es algo que en la eventualidad yo quiero terminar, porque para mí es como que algo que dejé, una tarea que dejé a medias y necesito terminar. Hay algo dentro de mí que dice como que yo voy a regresar y yo voy a terminarlo. Pero sí, en todo momento yo siempre supe que en algún momento yo iba a regresar a mis estudios para poder terminarlo. Y lo espero poder hacerlo. ¿Y cuando llega ese momento en el que tú dices, ya, no quiero trabajar más en PF Chang's y creo que estoy lista para emprender en algo nuevo? Ese momento pasaron muchas cosas para que llegara ese momento, honestamente. Porque yo creo que yo desde que yo salí de la high, yo sabía que en algún momento yo quería tener un negocio. No sabía de qué. En ese momento cuando me gustaba mucho el diseño de moda y eso, yo decía, pues voy a tener una boutique. Pero yo sentía que yo quería crear algo yo. No sabía cómo. Y ya cuando yo regreso con Jerry en el 2017, porque todo esto tiene que ver, al final del día, yo creo que con mi familia, como que eso es lo más importante. Eh, Nosotros fuimos como que por paso. Yo regresé con él y yo le dije, ok, yo quiero casa, yo quiero
familia, yo quiero estabilidad, como que si tú no quieres eso, bájate del barco ahora mismo. Y él dijo, "No, como que no, yo quiero eso". Ese mismo año nos comprometimos. El próximo año, para el mes de mayo, compramos casa, que fue en el 2018. Y para ese verano, ayer lo diagnosticaron con esclerosis múltiple. Y ¿Qué es es eso? esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune. eh, y puede variar de personas, como bien personalizada, como quien dice. A él lo diagnosticaron con una que se llama relapsing remitting. Él puede tener recaídas este año, no tener ninguna hasta 5 años, hasta 10 años. Pero yo no sabía lo que era esclerosis múltiple, y cuando yo lo busco en Google, que es lo primero que uno hace, pues que te salen personas en silla de ruedas. Y en ese momento Jerry era bien fanático de correr bicicleta. Y entonces él se dio cuenta porque él empezó a dejar de sentir sensación en una de sus piernas, sobre todo de frío y calor. Y pues empezamos a ir a los neurólogos y eso, terminamos en Mayo Clinic en Florida. Y ahí fue que lo diagnosticaron, pero fue un proceso bien fuerte porque el trabajo que nosotros teníamos, yo era executive chef, pero él era gerente general ya. Es un trabajo que espera mucho de ti físicamente. Y durante ese tiempo, o sea, que no fue por mucho tiempo esa recaída que él tuvo. Yo era quien le ponía los pantalones, quien lo ayudaba a caminar, quien le ponía las medias, le quitaba las medias, como que era algo que para mí fue bien estresante pensar como que este tipo de trabajo será el ideal para él en un futuro, como que si él tiene una recaída, porque las recaídas tú puedes o quedarte con algunos de esos síntomas o que se te vayan por completo, dependiendo el tipo de esclerosis múltiple que tenga. Y yo solamente pensaba como que en la salud de él. Por eso yo digo que al final del día, hasta donde hemos llegado hoy, tiene mucho que ver con lo que yo quería que pudiese tener mi familia. Y hasta cierto punto, pues, tiene que ver con comodidad, con salud, con que si él se siente mal, que él no tenga que ir, que él no tenga que hacer un turno de 12 horas parado, o sea, tenía que ver mucho con esto, como que ahí yo creo que empezó como que esa chispita de, maybe en el futuro hay que hacer algo para nosotros, porque uno nunca sabe. Pero ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, ya, no aguanto más, hoy voy a renunciar y voy a empezar a emprender en esto nuevo? Pues eso fue ya en el 2024, cuando ya yo tuve a mi segundo hijo. Con mi primer hijo, Gianfranco, era algo que ya yo había considerado, y yo había comenzado a vender postres desde casa, teniendo el trabajo de gerente general. Pero la realidad del asunto es que eran demasiadas tareas a la misma vez para poder hacerlas todas. Y yo no me atrevía a dejar un trabajo seguro en ese momento por emprender, porque ahora pues tengo la responsabilidad de un hijo. Ya cuando llega Mauro, yo llevaba un tiempo en depresión. Y era una depresión que yo llevaba arrastrando desde que yo tuve a Gianfranco. Y ese año se intensificó todo, y la psicóloga, me recuerdo que me mandó a un psiquiatra y me medicaron. Y yo me sentí, si me había sentido como una perdedora cuando no terminé la universidad, ahí me volví a sentir como una perdedora. Cuando me dijeron que me tenía que medicar. Y honestamente ha sido lo mejor que he podido hacer, porque yo renuncié como mes y medio después de empezar a medicarme. Y yo pienso que tiene que ver mucho por eso, porque yo empecé a ver las cosas con más claridad. Y en ese momento ya yo decía como que mentalmente ya yo no me siento bien en lo que estoy haciendo, como que yo quiero algo más. Yo no quería tener que medir mi tiempo de entrada y salida, o pedir permiso para buscar a mi hijo, o si mi hijo se enfermaba, yo pedir permiso para ir al hospital, porque yo trabajé teniendo a mi hijo chiquito hospitalizado. Tuve que ir a mi trabajo normal, como si nada estuviese pasando. Y al final del día yo sabía que yo no podía seguir esperando que un trabajo se acoplara a mis necesidades. Y ahí fue que yo dije como que yo siento que yo necesito irme, y yo necesito crear un espacio donde mis necesidades también puedan ser válidas.
pero yo no puedo tampoco ser egoísta y decir, este negocio se tiene que acoplar a mí. Ya yo sabía que ese negocio necesitaba a otra persona y yo necesitaba otro espacio. ¿Y seguiste emprendiendo con esto de la galleta o te aventuraste a algo nuevo cuando renunciaste a P.F. Chang's? Cuando yo me fui de ahí, yo no tenía un plan, porque esto fue bien de la nada. Esto, o sea, fue un día que ya yo no toleraba más y yo dije, me tengo que ir. Y durante ese mes que yo di de mi renuncia, yo estaba pensando como que qué puedo hacer, pero yo estaba pensando en hacer algo que no tuviese que no tuviese que crearlo yo, sino que pues vamos a vender prendas y carteras que ya vienen hechas y yo busco de buenas calidades y esto y lo otro y hago una marca como muchas personas han hecho. Intenté hacer eso y estuve como un mes que tenía venta, pero no era lo suficiente. So, tuve que recurrir nuevamente a hornear para poder tener un ingreso adicional. Y empecé con los cinnamon rolls porque era algo que en ese entonces no estaba como está ahora, que se ha viralizado, que lo están haciendo mucho. Es un producto que se adapta a cualquier tipo de cosa, como que tú lo puedes hacer del sabor que te dé la gana. So, por eso estoy consciente que se ha viralizado. Pero en ese momento no estaba pegado. So, yo dije, yo necesito hacer algo que me pueda destacar, yo pueda ser creativa con él y yo pueda quedarme aquí en casa, porque al final del día yo lo que no quería era volver a un trabajo regular. Yo necesitaba flexibilidad. ¿Y cómo tú lograste mantener en ti esa energía de que ibas a poder emprender nuevamente cuando ya habías fracasado en dos conceptos? En el primer bakery que tuviste, luego las carteras. ¿Qué te dice a ti? Voy a tratarlo una vez más porque la tercera es la vencida. Las ganas de no volver a trabajar por otra persona, no sé cómo describírtelo. El poder crear algo para mí, para mi familia y al final del día demostrarle a Jerry que en efecto esto sí se podía hacer. Porque cuando yo regresé con él, yo le dije que yo quería un negocio. Él me dijo que sí. Y después nos habíamos acostumbrado tanto a la estabilidad que yo decía, Jerry nunca se va a ir a un negocio conmigo. So, yo tenía que demostrarle a él que yo tenía la capacidad de generar un producto, de crear un producto que a las personas le gustaran y llamaran la atención. So, le metí full. Esa primera semana que tuve ventas, obviamente me sentía como que mendigaba ventas, porque yo le texteaba el menú a las personas que yo conocía, mis amistades, mis ex compañeros de trabajo que siempre me apoyaban. Tú no tenías bochorno. Yo estaba muerta de la vergüenza, porque tú pasas de ser gerente general, como que nadie habla de esa transición de tú perder un puesto o dejar un puesto y de repente no ser nada, como que no saber qué identidad tú tienes, porque ya yo no era Valerie la gerente general de X lugar. Ahora eras Valerie la que vende cinnamon roll. Ahora es Valerie la de los postrecitos. Ay, todavía estás con los postrecitos. Tú no sabes cuántas veces me decían eso y yo me moría de la vergüenza, pero yo decía, la vergüenza no va a pagar mis cuentas. Yo tengo que buscar la forma de seguir vendiendo. Pues, ¿qué yo hice? Estuve como 3 semanas hasta que yo vi que las mismas personas ya no siempre me iban a pedir. Yo dije, no, tengo que buscar la forma de arreglar esto. Jerry me dice, abre la página que tú tenías, que se llamaba Antojitos de Lucas. Y yo dije, ok, pero le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre porque Antojitos de Lucas era porque eran los antojos de Jerry. Por eso es que yo aprendo a hacer postres. Jerry siempre ha sido el más chef para mí, como que Jerry cocina brutal y es del corazón. Y yo empecé a hacer postres porque yo quería hacer algo que también lo hiciera sentir como él me hacía sentir a mí. Y en ese momento yo dije, pues le voy a hacer postres porque él es bien dulcero. Empecé a aprender a hacer un bizcocho de guineo. La primera vez que le hice un bizcocho a alguien se lo hice a él, de guineo, como en el 2012. Y después de eso, una galletita. Y después él venía y me decía, pues quiero macarons. Pues voy a aprender a hacer eso. Y así sucesivamente, cada vez que él venía y tenía un antojo, yo venía y se lo hacía. Por eso se llamaba Antojitos de Lucas. Oye, ¿y cómo Jerry nunca te sacó en cara de que decía, contra, Valerie, estás quemando todos nuestros ahorros con todos estos fracasos que has tenido o él siempre te apoyó en el proceso? Él siempre me apoyó en el proceso. Y no te Eso sacó en sí, cara nada. no, porque la realidad es que en ese momento yo estaba utilizando de mis ahorros. Como que nosotros sí tenemos ahorros divididos aparte de la cuenta de la casa. Pero, o sea, yo estaba bien. Cuando yo me fui del trabajo que yo tenía, yo saqué gran parte de eso y lo metí también para la casa. Como que yo decía, esto tiene que tener suficiente dinero para estar por lo menos 3 meses en lo que yo arranco. Y el otro, pues lo invertí todo en lo que perdí, porque al final del día eso fue un negocio perdido.
Pero ya cuando vengo y vuelvo a abrir la página, le cambio el nombre y le pongo Jan Mauros, porque lo único que yo estaba pensando era, quiero crear algo que signifique para siempre algo para mí, porque si un día me dejo de Jerry, no se puede llamar Antojitos de Lucas, Ujú. pues yo no me voy a dejar de mi hijo, pues se va a llamar Jan Mauro, y by the way, no me voy a dejar de Jerry, por si acaso. Pero yo dije, pues vamos a cambiarle el nombre. Le cambié el nombre y empecé a subir el menú ahí. Y yo en Canvas aprendí a hacer así más o menos el menú. Yo dije, pues el color azul porque representa a los nenes. La tipografía media cómica para que se sienta que viene de los nenes, pero a la misma vez como que tenga como que se vea fina, como que se vea bien, que se pueda, que sea legible, que sea... Y le puse el cinnamon roll en el medio, porque ese era el producto que más yo hacía. Ese era el producto que se me iba a sold out cada vez que yo vendía los postres. Porque eso empezó en el 2024 y desde el 2024 se me están yendo sold out desde casa. O sea, y ahí yo dije, pues esto es lo que yo voy a seguir haciendo. Y como ya yo no tenía ese trabajo full time y mis nenes también estaban en cuido, siempre tenía ese espacio para yo ponerme a hacer todas las órdenes que tenía pendientes. Y realmente fue algo que fluyó bastante por su cuenta. A la primera que yo vi que yo estaba generando mucho más en los postres de lo que yo estaba generando en el negocio de carteras y prendas, yo dije, mira, de verdad, vamos a dejar esto a un lado y vamos a trabajar en lo que realmente la gente está buscando. Porque cuando yo me iba a ir de mi negocio anterior, todos los empleados me decían, ¿y qué vas a hacer? ¿Un negocio de postres? Yo le decía, no, tú estás loco, yo no quiero volver a un restaurante. Yo no quiero estar en un restaurante. Pero la realidad es que a mí siempre eso fue lo que me gustó. A mí me gusta el servicio al cliente. A mí me gusta que la gente se vaya satisfecha. Y a mí me gusta hacer postres. ¿Y cómo tú fuiste entonces escalando este negocio poco a poco? Pues mira, fue un proceso, pero como te digo, fue bastante, como que fluyó bastante. Y es por el hecho, o creo yo que es por el hecho de que yo vengo ya de un trabajo que todo estaba tan establecido y estandarizado que yo sentía que ya yo sabía cuál era el próximo paso a seguir. Como que yo no decía, ok, hice 40 cinnamon roll y se me fueron sold out. Pues la semana que viene voy a hacer 40, ¿no? Yo decía, no, pues entonces la semana que viene voy a hacer 60. Pues la semana que viene voy a hacer 80. Y yo todo el tiempo iba subiéndole a mis capacidades, porque al principio empecé yo y mi mamá me ayudaba. Pero ya cuando llegamos a a la primera carpa que nosotros montamos, que fue en Juana Díaz, ahí fue mucho más rápido, porque se fue viral el chocolate caliente y los cinnamon rolls. Eso te quería preguntar, ¿cuándo fue el primer momento viral que tú dijiste yo me puedo volver millonaria en esto? El primer video viral, porque viral para mí es 1 millón de views, pero yo tuve en octubre del 2024 los cinnamon rolls de pumpkin spice. Esos fueron los primeros que se me fueron virales y pues era yo sola, eso era bien complicado. Pero la primera cosa que se me fue viral bien fuerte fue el chocolate caliente, el hot cocoa s'mores. Nosotros fuimos a un viaje a Nueva York y fuimos a Glaze, que siempre he sido bien abierta con esto. Ellos tienen el chocolate caliente de ellos con el marshmallow fluff y el whipped cream. Yo hacía marshmallow fluff porque yo lo utilizaba para los macarons y el whipped cream, yo sabía hacer whipped cream. Chocolate caliente y chocolate en general es algo que yo llevo dentro de mi niñez por toda mi vida. Mi papá siempre me hacía chocolate caliente y batidas de chocolate. Yo tomaba mi leche con chocolate. So, el chocolate caliente es como bien especial para mí. Y Jerry también hacía chocolate caliente y me encantaba el de él. Y yo dije, estamos en ese diciembre del 2024 en Nueva York y yo le digo, ¿y si hacemos chocolate caliente para el mercado que vamos a ir? Como así mismo, yo hago el marshmallow y el whipped cream y llevamos, y él me dijo, pues se puede hacer. Y yo, pues llevamos los cinnamon roll porque vamos a estar en la plaza de Juana Díaz, está decorado bien bonito, como que esa vibra de Navidad, yo pienso que va a caer brutal. Pues el primer día que fuimos fue un fracaso total. Pero ese es el mismo mercado que tú habías mencionado que tú estabas casi en bancarrota. Sí, no, para ese mercado, porque yo cogí o sea, yo hacía dinero desde casa, pero ese dinero realmente yo lo estaba utilizando para pagar tarjetas de crédito que ya yo había maximizado y también pasar para la casa. So, Maximizado por las carteras. sí, porque llegó un punto en el que yo dije como que tengo que,
o sea, lo que necesito es pedir más, lo que necesito es pedir más. Y realmente no necesitaba pedir más, necesitaba vender lo que ya tenía. So, en ese momento, yo digo, ok, voy a invertir lo que me queda en la cuenta, que me terminé quedando como con $100. Para este mercadito que vamos a ir, tengo que comprar carpa, tengo que comprar mesa, tengo que comprar el equipo para el chocolate caliente. Y era una mesita. O sea, una mesita con el mantel azul, una de estos de chocolate caliente, los envases para poner los cinnamon roll, porque entonces llevaba los cinnamon roll en unos envases de plástico tapados. Y entonces los abría ahí cuando las personas ya estaban presentes. Así fue que comencé con las ventas de cinnamon roll en los mercados y los ponía todos de frente a la mesa y las personas los miraban y los iban escogiendo. Pero ese primer mercado, como que ese primer día fue un fracaso para mí porque la realidad del asunto es que vendí, pero no vendí lo que esperaba. Y la reacción de las personas no era la reacción que yo esperaba. ¿Cómo reaccionaron a tu chocolate caliente? Eh, Reaccionaban a los cinnamon roll uy, eso es diabetes, como que eso es azúcar, que eso, cinnamon roll de caramel pican, ¿qué es eso? De ¿Los jíbaros de bacon. Juana Díaz? No les digas así. Pero la realidad del asunto es que esa reacción a mí me frustró porque yo estaba con Jerry y recuerda que yo estoy tratando de convencerlo de que esto va a funcionar. Sí. So, él está ahí viendo como dicen, uy, de bacon. ¿Y por qué tan caro? Pero, y yo, o sea, como yo no sabía cómo manejarlo. Yo decía como que son los ingredientes que trabajo, como que lo hago yo a mano, como que no sabía cómo explicarle y dije, ay, Dios mío, aquí la cagué. O sea, honestamente, eso fue lo que yo pensé, la cagué. Y después de eso, al otro día, ese mismo día grabamos el primer video de chocolate caliente, que yo creo que todavía lo tengo pineado en mi perfil. Si no es de TikTok, es de Instagram. Y al otro día, o sea, esa noche yo vi que estaba cogiendo como que views en Ujú. TikTok. Y yo tenía como 20 y pico de seguidores en TikTok. Y yo dije, ay, mira, tiene como 1000 views. Y al otro día me levanto y tenía como 15,000. Y anda. Y ese mismo día, pues se empiezan a hacer las filas. Pero entonces la gente empieza a ver que también hay cinnamon roll. Y ahí empieza el craze del cinnamon roll con nosotros, por lo menos. So, esa fue la primera vez que se me fue algo bien viral. Y nosotros, la adaptabilidad que nosotros teníamos que tener para cada vez atender más personas. Porque tú no quieres que la gente llegue hasta tu espacio y diga, ya, se acabaron, pero si acaban de abrir hace una hora atrás, que eso era lo que nos pasaba, y yo tenía que estar por teléfono, papi, hazme más chocolate caliente, vamos a ir a buscarlo ahora, y la gente esperando, como que fue algo que nosotros rápidamente identificábamos lo que teníamos que mejorar para el próximo pop-up, mejorarlo. Y esto lo estuvimos haciendo constantemente y hasta el sol de hoy todavía lo seguimos haciendo. Esto ha sido un proceso, aunque ha sido en poco tiempo, realmente ha sido un proceso largo porque nosotros no empezamos como estamos ahora. O sea, y el poder modificar, mejorar, escuchar a los clientes también, porque eso ha sido gran parte. Y sobre todo, ir paso a paso. Porque ya con las carteras y las prendas, yo había visto que yo no necesitaba que tuviese un branding bonito, ni el empaque, ni nada. Yo necesitaba primero validar que en efecto mi producto la gente lo quería. Y con los postres eso fue lo que yo hice, validar primero que yo tenía un producto que la gente quisiera. Y después de eso yo me empecé a preocupar que si por un empaque más bonito, que si por el branding. Y una cosa me enseñó la otra. Mencionaste algo bien clave que mucho emprendedor comete, este error, y es que el negocio te va hablando. Sí. Para la gente que está emprendiendo y abriendo su pequeño negocio, ¿cómo tú sabes que el negocio te está hablando y de qué forma se comunica que necesita las cosas? La presión que tú puedes sentir o sea, a suponer, te voy a hablar de mi experiencia. Tienes, acabas de abrir, son las 1 de la tarde y a las 2 de la tarde se te acabó todo. Y tú tenías planes de estar hasta las 6 de la tarde. Pues el negocio te está hablando que tiene que durar más tiempo, pues hay que producir más. O sea, al final del día, mientras tú no hagas estos ajustes, pierdes los clientes. Y otra forma que el negocio habla es a través de tus clientes. Y hay veces que las personas como que tratan de negarse a escuchar eso porque yo soy el dueño. Y sí, somos los dueños, pero ellos son a los que nosotros le debemos y le vamos a dar ese servicio. Porque
yo creo que también es bien importante entender que nuestro negocio y nuestro producto debe de ser una necesidad para el cliente. Sea como sea, una necesidad de tiempo con familia, de saciar o sea, un deseo, de antojo, de celebrar una festividad, un cumpleaños, un aniversario, que te graduaste, como que tu negocio tenga que cumplir con un propósito. Y si tu negocio no está cumpliendo con un propósito, veo bien poco probable que pueda seguir creciendo. Wow, qué palabra más fuerte y profunda. ¿O qué tú crees? Tú Yo, tienes un negocio. no, yo pienso 100% y eso de que una de las primeras cosas que la gente no sabe es que yo siempre quería una Transit. Ujú. Y yo tengo un Kia Soul y yo decía, mano, es que no me cabe todo aquí. Y yo lo hacía caber todo, ocupir, como se diga. Y llegó un momento en que yo decía como que yo esperé ese momento correcto para poder comprarla y fueron años después. Yo creo que fue en el 2022 que yo compré la Transit y la que estaba desde el 2019. So, yo decía, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Y el negocio me habló y lo pude entender y lo hice en el momento correcto. Sí, porque a veces uno, para mí hay ciertas cosas bien importantes. La identidad de tu negocio es bien importante. Pero tú también como dueño del negocio eres parte de esa identidad. Como que... Y lo otro es el servicio que le brindas a los clientes. Hay veces que uno dice, ay, yo quiero abrir un lugar de waffles, a suponer, esto es un ejemplo, pero en tu área, en la región que tú quieres hacerlo, no hay una necesidad de waffles. Entonces, tú vienes y abres, pero ¿por qué la gente no está viniendo? Pero porque, mira qué bonito yo decoré todo esto y nadie está llegando. Pero no hay promoción, no hay mercadeo y no hay deseo por el producto. Entonces la gente te dice, ay, es que yo no quiero waffle, no tienes pancakes. Y empiezas a escuchar a todos los clientes, no tienes pancakes, no tienes pancakes. Y tú mismo dices, pero es que yo quiero vender waffles. Al final del día, hay veces que aunque tú quieras vender eso, tienes que entender que estás en un lugar donde la gente no quiere eso, quieren pancakes. So tú tomas una decisión. O empiezas a hacer pancakes o cambias la estrategia de los waffles. Pero el negocio te va a hablar. El negocio te va a decir y está en ti si tú lo quieres escuchar o no. Y te va a decir al paso que tienes que ir. La transit, ¿la quieres? Ahora no es el momento. Yo quería una transit. Nunca la tuve. Y ya no la necesito porque casi no voy a los pop-ups. Pues, ¿qué yo hice? Tengo una pick-up ahora. La pick-up me resuelve tanto como para mi familia como para el negocio y hacer las compras. Pero el negocio mismo me decía, Valerie, no gastes chavos en una transi porque vas a tener un local y el local te van a entregar las compras. ¿Y para qué vas a usar la transi? Te la vas a tener que meter por el fondillo. Como que, o sea, a ti te hace falta, pero a mí no. Y a veces como que todo el mundo piensa, pues tengo un negocio, una transit. No, no todos los negocios necesitan transit. Ujú. Todo depende de lo que tú estás haciendo en tu negocio. Por eso tú tienes que dejarte llevar también por lo que el negocio te está pidiendo. Y si el negocio te está pidiendo más espacio, como me pasa a mí, pues que yo digo, vamos a hacer un salón comedor y vamos a expandir nuestra cocina. ¿Cuál es el propósito? Trabajar más rápido y poder atender a más personas. Oye, pero antes de que llegue ahí, quiero hablar de que desde que tú hiciste ese mercado, yo siento que a ti te pusieron dos baterías en la espalda y tú metiste un nitro brutal en tu negocio y empezaste a vender y a hacer un montón de dinero y a irte viral constantemente porque me salía en las redes sociales. ¿Cuál fue el paso que tú dijiste, ok, ya me cansé de las porquerías de mesa estas, yo soy mejor comerciante y quiero abrir mi restaurante? No digas, tú sabes que, es que tú sabes que Jan es bien controversial porque él pone mesas también en Yo los hago mesa. mercados. Y yo quisiera volver a poner mesas, estoy pendiente para poner otra, pero la realidad del asunto es cuando ya yo vi que ellos querían otro tipo de experiencia. Ellos no querían la experiencia de solamente comprarse algo y llevárselo y comérselo donde pudiesen, como que querían una experiencia de visitar un lugar, de sentarse, ir con la familia, tener de todo. So, nuevamente escuchamos el negocio. Yo decía, como estamos ahora mismo, que no importa dónde montemos una mesa, tenemos una fila, ya lo que manda es un local, porque de lo contrario vamos a perder el momento. So, eso fue lo que hicimos, conseguir un local. Porque yo estaba consciente que íbamos a perder el momento. No tiene la misma magia tú ir a un lugar como es Jan Mauro ahora mismo, a tú ir a lo que nosotros, y no estoy menospreciando los mercados,
pero son etapas que cuando llega a ese punto tienes que buscar entonces ese próximo momento, como que hay que arriesgarse, porque lo puedes perder, porque muchas de esas personas ya van a empezar a buscar algo distinto de ti o lo van a esperar. La gente cuando nos visitaba en los mercados que decían, pero eso no es una franquicia, ¿y dónde es el local de ustedes? ¿Por qué? Porque como nosotros nos comportábamos, como los tratábamos, como era el servicio, como siempre fluíamos, como corríamos las filas, porque esto de las filas no es de Jan Mauros local. Las filas vienen desde diciembre del 2024. Y aún al sol de hoy todavía la gente me dice, es que ustedes están trending, es que están pegados, por eso es que tienen la fila. Y yo, Dios mío, cuando alguien va a darse cuenta que nosotros llevamos ya casi año y medio con fila y seguimos teniéndola. Y la cuestión no es la fila, es que sigan llegando los clientes que normalmente llegan también. Nosotros tenemos muchos clientes recurrentes. Y algo que a mí siempre me parece bien mind blowing es que destacan tanto el servicio al cliente y yo no tengo servicio a la mesa. Wow. Sin mesero. No tengo mesero. El servicio literalmente es en la caja. Y cuando tú vienes a ver muchos de los comentarios, me encanta el servicio al cliente ama, empleado súper amable, tararara. Entonces, eso dice mucho sin yo atenderlos en la mesa. Valerie, háblame un poquito de cuánto dinero te costó abrir tu local y por qué tú le apuestas todo tu sueño a un pueblo fantasma en ese momento. Porque realmente ese pueblo fue el que me dio la oportunidad por primera vez de yo poder montar mi mesa. Ahí fue donde comenzó como que toda la magia de Jan Mauros en cuestión de atender a las personas físicamente. Es el pueblo donde yo resido, obviamente está mi hijo, y no, yo no pensaba tanto en el movimiento de la plaza, yo decía, y es lo que aún pienso, no importa dónde nosotros estemos, la gente va a llegar, porque la gente está llegando por lo que nosotros estamos creando. Ya en este punto no son cinnamon rolls solamente, es mucho más de eso. O sea, nosotros tenemos comida, nosotros tenemos batida, nosotros tenemos otros tipos de postres, brownie, galletas, bizcocho, como que esto ya es una experiencia completa. Y para contestar tu pregunta de abrir ya Mauros, primero fue como $100,000. Ahora con la expansión que estamos haciendo, son como $85,000 más. ¿Y cuánto tiempo te tomó abrir? Porque tú no la has bajado al boom, tú tenías que abrir rápido para mantener Sí. todo esto. Como 2 meses o menos. Wow. Nosotros una vez conseguimos el local, realmente el contratista que nosotros tenemos es súper eficiente, trabaja súper bien. Yo sé que hoy en día eso es un problema que hay por ahí, pero el de nosotros brega al 100, mano. Y como en 2 meses ya estaba set. Muchos dueños de restaurantes que yo conozco dicen, no, para yo poder pagar a mi empleado necesito la propina. Y tú has demostrado que tú puedes crear un restaurante exitoso, tus empleados ganan más del mínimo y no pides propina en el pueblo fantasma de Juana Díaz. ¿Cuál es tu secreto, Valerie? Qué problemático tú eres. Mira, realmente, recuerda que mi restaurante primero no es servicio a la mesa. Mi restaurante, pues, el servicio es tipo fast dining. Pero la realidad es que si en algún momento yo quisiera implementar algo que sea más servicio a la mesa, buscaría cómo agilizar el proceso y que sean más tipo runner. Que sea todo más, maybe, que puedan hacer su orden a través de una aplicación. El mesero lee el ticket o el runner lee el ticket, le lleva las cosas. Que pueda tener una mayor rotación porque, o sea, cuando son muchos meseros en plantilla, aunque le tengas que pagar el mínimo la hora, te va a jalar mucho labor. Esa es la realidad. So, es buscar el balance entre la eficiencia y la cantidad de personas que tiene. Pero esto es algo un poquito más complejo de los restaurantes. A veces se ve simple y sencillamente como que no le quieren pagar más. Pero la realidad del asunto es que la plantilla más alta que normalmente tiene un restaurante es la de mesero. Oye, Valerie, explícame un poquito eso que estabas hablando. ¿Cuál es la diferencia entre un fast food, un casual dining y un restaurante como tal? Casual dining es un tipo de servicio a la mesa, pero no es un fine dining. No es etiqueta, blanco, negro, la forma en que se setean los cubiertos. Casual dining, tú recibes este mismo tipo de servicio a la mesa, pero es más casual.
él lo dice la palabra. Fast dining es más lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no somos un fast food como tal. Queremos trabajar como si fuéramos uno, pero nosotros, o sea, nuestra comida es fresca, hecha ahí al momento. Y nuestra comida es la mayoría hecha desde cero. Pero te damos un servicio que se siente un poquito más como un casual dining, pero no tiene la parte del mesero en la mesa. ¿Qué tú crees que tiene tu Smash Burger y tu Cinnamon Roll que son más viral que usualmente los otros restaurantes del área azul? Yo, yo creo, y esto voy a ser bien honesta, no pienso porque necesariamente tengamos el producto número uno, sino la forma en que es una combinación de muchas cosas. La forma en que nosotros trabajamos nuestro mercadeo y la forma en que atendemos a nuestros clientes también. Nosotros tenemos muy buenos productos, pero al final del día yo creo que es un conglomerado. O sea, nosotros queremos que la gente se vaya satisfecha y queremos brindarle una buena experiencia. Y yo creo que hay algo que hoy en día estamos fallando mucho en general, en todas las áreas de distintos servicios, y es el servicio al cliente. Y la gente regresa porque se siente a gusto con nosotros, conocen los empleados, se sienten que los tratan bien y les gusta la comida. Oye, Valeria, hablando de eso de las redes sociales, algo que a mí me gusta mucho es que en las redes sociales tú implementas tu vida personal, tu hijo, y tú nos haces parte de tu vida. Y los otros días yo vi un influencer llamado El Profe criticando a la gente que mezcla su vida personal y los negocios. Pero para mí ese ha sido el éxito más grande de tu vida. ¿Qué tú piensas de ese tema? Yo creo que varía realmente. O sea, lo digo porque todo depende de cuán personal tú te vayas. Yo trato de implementar a mi familia también en mi negocio porque mi familia es la razón por la cual se creó este negocio. Y para mí es bien importante que la gente o los clientes que lo vean sepan que esos dos nenes que tú ves en el logo existen y son mis hijos. Como que esto, y lo ven y dice, ¿esto es una franquicia de Estados Unidos? No, yo necesito que la gente sepa que eso es de aquí. Esto no es una franquicia. Y esos son unos nenes de verdad, de carne y hueso, que inspiraron todo este movimiento. So, maybe él puede tener razón en algo, y es en la forma en que combina esa privacidad tuya dentro de tu negocio. Yo creo que todo tiene sus límites. ¿Y Nadie sabe de mis hijos más allá de eso. pero cómo tú llegaste a tus límites y tú dijiste, ok, hasta aquí va a ser? Porque yo no sé cómo explicártelo, pero yo conozco los límites que debe de llegarse a un negocio. Incluso, vamos a darle un poquito para atrás, cuando yo comencé, que esta página de Jan Mauros era más una página personal mía, yo expresaba muchas cosas que me molestaban. Yo vengo de años de restaurante donde tú no puedes dar una expresión acerca del restaurante por tu cuenta. Y yo empecé a pensar, ya en el momento que esto representaba a Jerry y a mis empleados, yo sabía que ya yo no podía estar haciendo eso, yo no me podía molestar. Es una pasión porque es mío, nació de mí, pero al final del día yo sabía que era algo que podía afectar la marca. Ya esta no es la página de Valerie que hace postres, esta es la página de Jan Mauro. So, los clientes lo único que necesitan saber es que esto está inspirado en unos nenes que existen, que nos dan la fuerza día a día para seguir moviendo este negocio, y que en la eventualidad yo creo que esos nenes, yo quiero que esos nenes entren por ahí y se sientan tan orgullosos de lo que nosotros hemos creado como sus papás, que, o sea, la gente tiene que saber eso. Para mí es un orgullo. Pero más allá de esto que te estoy diciendo, el negocio no necesita saber más nada. El negocio no necesita saber nada de mí, de Jerry, personal, de mis hijos, dónde van a la escuela, dónde... Esa parte no es necesaria. Mencionaste que pensaste que nunca iba a haber el día en el que Jerry renunciara a la franquicia y se fuera a trabajar por algo que tú creaste. ¿Cuándo fue ese momento que tú le dijiste a Jerry, ven para acá que yo te voy a dar de comer? No, yo nunca le dije eso. La decisión fue de él. Pero esto para mí siempre fue un sueño, el yo poder sacar a Jerry. Cuando yo renuncié, yo le dije a Jerry, yo voy a crear algo que voy a hacer que te vayas del trabajo y te voy a mantener, relajando. O sea, tú no sabes todas las cosas que Jerry y yo hablamos relajando. ¿Tú te imaginas que tengamos un negocio que se haga una fila bien brutal? Eso lo hablamos.
Solo hablamos cuando Jan Mauro estaba vendiendo muchos postres desde casa. Yo le dije, ¿tú te imaginas que tengamos un negocio así como los de Nueva York? Como estos que estamos habiendo. Diablo, ¿tú te imaginas una fila como la de Glaze? Y eso es lo que tenemos, Jan, tú lo has visto. Yo creo que yo tiré mis deseos al aire y se empezaron a realizar, honestamente. Pero Jerry como tal tomó la decisión por su cuenta. Eso fue un día que él subió y me llamó como a las 10 de la mañana. Yo estoy a punto de, o sea, es el día antes de nosotros abrir por primera vez desde jueves. Y tenía que abrir yo sola. Y yo no sabía casi nada de los Smash. So, yo estaba nerviosa. So, yo estoy bien enfocada en lo que tenemos que hacer. No hay tantos empleados como hay ahora. Y él me llamó y me dijo, "Mira, nada, ¿qué haces? Nada, pues estoy bajando, pero yo no la cacho. Yo como que, ok, está bien. Y él me dice, renuncié. Y yo que, o sea, yo me eché a llorar. Pero me eché a llorar porque yo sabía que esto a él le costó mucho. Porque él tenía un apego bien fuerte con la compañía. Y yo lo entiendo porque yo apreciaba también la oportunidad que esa, o sea, si nosotros no hubiésemos tenido esa experiencia en la compañía, nosotros no estaríamos aquí hoy. No nos atreveríamos a hacer esto. Y para él fue bien difícil soltarlo. So, yo me eché a llorar, no necesariamente porque dije, aquí nos jodimos si esto no se dio. No es eso, es porque sentí que nos eligió a nosotros. Me eligió a mí, me eligió, y eligió a nuestros hijos y eligió crecer este negocio para ellos y creer en lo que en algún momento solamente yo creía. Oye, ¿y cuánto dinero ya estaba haciendo este negocio diariamente o mensualmente que Jerry dijo, para el carajo mi trabajo seguro, me voy con mi mujer? En ese entonces, no me recuerdo muy bien, pero tienes que tomar en consideración que yo trabajaba 2 fines de semana al mes cuando hacía los mercados. Eran casi siempre sábado y domingo, como $25,000. Wow, vendiendo cinnamon rolls. Sí, y algunos otros postres y chocolate caliente. Pero los otros postres siempre eran para rellenar la vitrina. O sea, lo más que siempre nosotros vendíamos era cinnamon roll. Y eso es desde que yo estaba en casa. Y así hace, o sea, así sigue siendo. O sea, nosotros en un periodo de 6 meses hemos vendido más de 24,000 cinnamon rolls. Y toma en consideración que yo trabajo 20 horas semanales. O sea, yo abro al público 20 horas semanales. So, la idea es que con esta expansión podamos vender más. ¿Tú crees que te puedes hacer millonaria con este negocio? Yo, o sea, yo entiendo que sí, pero eso es algo que va a pasar el tiempo para ver primero. O sea, ya nosotros cumplimos un año en el local y como quien dice, pues pasamos la primera prueba de fuego. Pero esto no es solamente crearlo, es mantenerlo. Yo puedo decir que sí, pero al final del día para mí lo más importante es que yo viva con salud, con tranquilidad, que mis cosas, que mis cuentas estén pagas, que mis nenes estén saludables, mi esposo también, que tengamos todo lo que necesitamos y ya. Lo demás es añadidura. Pero de que nos podríamos hacer millonarios con esto en par de años, sí, puede pasar. Mi meta es que nosotros vivamos tranquilos y que yo pueda pagarle bien a mis empleados. Eso para mí es lo más importante. Pero todavía no te puedo contestar, Jan, porque hay que ver cómo sigue esto. A ver si nosotros podemos sostenerlo. ¿Y cómo se siente entonces el familiar que te dijo que Valerie iba a trabajar para aquí o para llevar? No sé cómo se siente. Y tú sabes que es lo más brutal, que seguramente él ni se recuerda. Pero yo sí. Y por eso es bien importante que uno sea cuidadoso con las cosas que dice. Porque al final del día, pues a él no le afectaría, pero hoy por hoy, 16 años después, a mí todavía eso me retumba en la cabeza y en el corazón. Oye, Valerie, y para ir cerrando, ¿qué es la meta que ya está expandiendo ya Mauros? ¿Qué es lo próximo que tú le ves más adelante? Pues mira, yo te puedo decir que mi cabeza es como un revoltillo ahora mismo. Yo veo muchas cosas. Primero es validar que la expansión en efecto era necesaria. Según los números que yo tengo y como todo corre, es necesaria. Pero una vez ya eso pase la prueba de fuego, si queremos abrir otro establecimiento y maybe si todo sigue como queremos que vaya, porque nosotros queremos que sea un lugar, cuando las personas me dicen, es un lugar trending, es un lugar, a mí eso me frustra,
por el hecho de que yo quiero que esto sea duradero. Yo no estoy buscando que esto sea trending. Yo no uso palabras como viral, como el mejor, como yo no quiero que la gente nos reconozca por eso, yo quiero que la gente nos reconozca por lo que nosotros servimos. Y para eso es lo que yo estoy trabajando. Para que en 20 años después yo me pueda sentir como se siente el mesón. Wow, tú aspiras a ser el próximo mesón y derrotarlo. No, jamás. El mesón es el mesón. Pero yo aspiro a tener esa estabilidad, a crear una base de clientes fieles y a crear algo que la gente necesite, ya sea un espacio para celebrar, para ahogar sus penas, para lo que sea, pero que sea un espacio especial para ellos. Eso es lo que yo admiro de un lugar como el Mesón. O sea, el Mesón ha creado una base de clientela que no necesita 150 likes en un post de redes sociales. Pueden tener 3 likes y como quiera tú vas y la fila está hasta home. Literal, nunca había pensado en eso, en el que el mesón es de esos lugares que a mí no me importa cómo se vean las redes sociales, yo no lo pienso que sus redes sociales está asociado a su éxito o no, porque para mí siempre está lleno y la comida siempre es consistente. Ellos ya crearon su ADN. Eso es lo que yo quiero, que nosotros tengamos un ADN y que nosotros nos reconozcan por lo que damos. Yo no quiero que nos reconozcan por palabras, por el momento, por... No. Yo quiero que las personas que nos visitan todos los días que vayan sientan que lo atendieron iguales, que les sirvieron lo mismo, que yo quiero consistencia, yo quiero estabilidad. Eso es lo que yo quiero con Jan Mauro. ¿Qué consejo tú le das a esa mujer que estaba maybe en la posición que tú estabas hace unos años, bregando con la depresión y queriendo emprender y irse del lugar donde trabaja? Mano, si yo me encontrara con esa persona, que soy yo misma, yo le diría que todo lo que va a pasar es necesario. O sea, que no trate de evitar lo que está pasando, que la depresión la puede trabajar, que tiene que fluir. Eso es lo más importante, fluir con la maternidad, con el matrimonio, con el trabajo, con todo. Tiene que aprender a fluir y que al final del día, pues todo vale la pena. O sea, esa mujer de hace, cuando me fui de la high, empecé la universidad, eso fue en el 2006, estamos en el 2026, hace 20 años. Esa mujer y esa niña, al final del día tenían la misma misión y es que sus papás estuviesen orgullosos de ella. Y yo espero que mis papás estén orgullosos de mí, de verdad. Mis papás, mis hijos y mi esposo. ¿Tú crees que ellos están orgullosos? No sé, yo espero que sí. O sea, no es tan sola a ella que yo quisiera hablarle tal vez a mi papá de hace 20 años, a mi mamá, que no se frustren, como que todo va a funcionar. Este, porque yo sé que, y a muchos padres le va a pasar por la mente, van a ver a sus hijos struggling, y a veces tienen que dejarlo en el struggle un rato, para que ellos mismos puedan encontrar como que esa salida. Y cuando uno ya se hace más adulto, uno es mayor, uno lo único que quiere es devolverle a sus papás lo que ellos en algún momento le dieron. Yo sé que las personas van a decir como que los padres, esa es la obligación de los padres, darle a los hijos la mejor vida, y la mejor vida, yo lo sé, pero yo siempre he sentido que yo le quiero devolver eso a ellos. Y al final del día, esto que nosotros estamos creando no es tan solo por nuestros hijos, no es tan solo por nosotros como pareja, sino como que yo quiero en el futuro también poder estar presente en el proceso de envejecimiento de mis papás. Como que esto que nosotros estamos creando tiene tanto sentido en distintas formas que por eso para mí es tan importante, por eso es que yo soy tan ansiosa, por eso es que para mí siempre es tan importante que la semana nos vaya bien, o sea, nosotros, este negocio no solamente impacta mi vida y la de Jerry, o la vida de Jerry o la mía, la de mis hijos, o sea, esto impacta la de nuestros empleados.
a la de nuestros clientes también, porque ahora también hay muchos que tienen un espacio que van semanalmente a él y al final del día impactan el futuro, impactan lo que nosotros vamos a poder hacer en el futuro. Y Jan Mauro, yo quiero que también sea un espacio que pueda aportar socialmente, de alguna forma. Pero eso es algo que yo siento bien dentro de mí, como que si tú llegas a un punto y generas bastante dinero, como que eso también, tú tienes que tener un espacio ahí que tú digas, espérate, hay que buscar algo a lo que podamos aportar. Yo siento que ya indirectamente aporta en inspirar, porque a mí ya Mauro me inspira mucho. Desde hace tiempo, desde que ustedes tenían la fila, yo decía, diablo, esta mujer acaba de empezar y tiene muchos más filas que nosotros en Lico, cualquier cosa. Y lo miraba con inspiración en vez de forma de envidia, como otras personas pueden mirarlo. Valerie, te pregunto, ¿por qué tantos restaurantes cierra en menos de 3 años? Esta pregunta es difícil porque esta pregunta necesita data. Pero así, desde mi perspectiva, que yo llevo trabajando bastante en la industria, no es tan solo los gastos operacionales. También tiene que ver mucho con la administración, con la estandarización. O sea, eh, y esto es en cualquier tipo de negocio. Tú tienes que saber el costo del producto que tú estás dando y qué por ciento tú le estás ganando. O sea, a suponer el costo de comida, tú le sacas el costo de la comida. Y vamos a decir, el costo de la comida es un 30%, te queda un 70%, pero ese 70%, esto es comida pura, esto es raw. Tú no estabas incluyendo empaque, agua, luz, esto, lo otro, como que... Y a veces nos saltamos esa parte y no administramos ni controlamos bien lo que estamos creando. Adicional a que todo depende de la industria que te metas y la industria de restaurantes ahora mismo no es una industria de mucha ganancia. Esto puede ser una ganancia de 8 o 10%. Y si no lo manejas puede ser menos. Entonces, es bien importante darle seguimiento no tan solo a tu venta. Tú no necesitas saber la venta solamente, tú tienes que saber lo que tú, ejemplo, impuestos que yo le cobro a las personas, el 7%. Eso se va todas las semanas para la cuenta de los impuestos. Yo no mezclo eso con el dinero del negocio porque después a fin de año me va a coger el cuco. Yo ahí pensando ay, tengo que pagar $50,000, $60,000, como que las finanzas son bien importantes. Estandarizar es bien importante. El servicio al cliente es bien importante. Y eso es una queja bien recurrente que yo escucho últimamente. El servicio de donde sea, de lo que sea. Pero es algo necesario porque al final del día nosotros estamos en la industria de servicio. Tú estás en la industria de servicio. Yo estoy en la industria de servicio. Tú como cliente no vas a ningún lado para que te traten mal. Y yo entiendo que hay clientes que son medios difíciles, pero al final del día, en el tipo de negocios que nosotros estamos para buscar cómo manejar la situación y no empeorarla. Y esa es la parte que a veces nos tenemos que tragar un poquito el ego y recordarnos que nosotros somos dueños de un establecimiento, que hay ciertas cosas que nos pueden afectar y al final del día tú lo que quieres es ese punto medio para que el problema se pueda solucionar, si hay un problema. Y de lo contrario, que la gente siempre venga y esté contenta. Porque yo voy a LIC, las nenas siempre son bien chéveres. A lo mejor saben que soy yo. Pero No, no, no estoy lo saben, no odiando, lo estoy saben, no lo odiando. saben, no lo saben. Porque es como si la gente me conociera. Conocen la página, ¿no? Pero, o sea, yo voy a LIC y las nenas siempre son bien amables. No, mira, pues, ¿cómo es tu perrita? Ah, pues una labradora. Pues entonces ya debe de usar esto. Pues eso es lo que tú estás buscando. Ujú. Tú no estás buscando llegar a un lugar que estoy sentada así, yo estoy mirando como clienta cualquier cosita. Y tú como que, pues mira, tú me puedes dar como que... Sí, sientes que los están molestando. Y te paras y sueltas el celular. ¿Qué era? Pues esas son cosas que hay que mejorar, hermano, porque al final del día, pues, la gente va para que le den un servicio. Por eso es bien importante. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, eso es lo que está buscando, dale, se lo busco. Mira, a ver, no se preocupe, yo se lo bajo, eso no importa. El bulto de allá arriba que quieres, el que está más alto. Sí, ese mismo yo te lo bajo ahora, es el mismo que está abajo, pero dale, yo te lo bajo. Pero estamos para servir. Oye, Valerie, de verdad que te has botado
Estoy bien agradecido. Para los que no saben, esta es la segunda vez que lo grabamos Ay, santo. y, Y la y me próxima es gustó la mucho. tercera. No, quedó súper chévere y definitivamente si tú no has ido a Jan Mauros en Juana Díaz, tienes que ir porque yo lo veo así. Jan Mauros es un McDonald's por el tipo de branding y todo bien chulo con la cajita, el Happy Meal, el concepto de los El Happy Meal perros. tiene. Pues tiene toda la experiencia de McDonald's, pero no vas a salir con churras. Definitivamente es excelente. A mí me encanta Jan Mauro, la Yo comida es nunca he riquísima. salido con churras de McDonald's. Yo tampoco, pero la comida es excelente y Jan Mauro es otro, es un vibe bien especial. Lo único es que me gusta ir cuando haya un poquito menos de fila, porque el calor es fuerte en Juana Díaz. Sí, es fuerte. Pero eso poco a poco lo vamos a solucionar. Ya eso, No, ya tienen la expansión y todo. cuando tengamos el cuartito, ese salón comedor va a tener aire también. So van a estar en fresquito, van a haber más mesas, y vamos a tener una cocina más grande. So el propósito es que podamos trabajar más rápido. Porque al final del día, tú escuchas las necesidades del negocio. Y yo no quiero que la gente esté esperando mucho rato. Está cool tener la fila. A veces las personas ven eso y dicen como que, ay, qué chévere, yo quiero estar viral. Yo te pago para que estés viral 3 veces corrido. Es fuerte. Así que recuerda que si estás en Juanadía, seguir y ir a comer a la mujer que va a tener más chavos de Juanadía y próximamente va a dominar el pueblo. Ahí Gracias. está.